obediencia y mucho más. Pero hoy quiero comenzar esta serie examinando dos componentes clave de la fe que son fundamentales para experimentar la plenitud de Dios. Además, participar en estos dos aspectos de la fe nos garantiza crecer como seguidores de Cristo y nos garantiza ver cosas increíbles en nuestro caminar con el Señor. Y hoy quizás explicará por qué es posible que algunos de nosotros no estamos madurando espiritualmente o no estamos creciendo como seguidores de Cristo y por qué nosotros no estamos experimentando todas las cosas que otros están experimentando cuando se trata de las cosas de Dios. Pero antes de hablar de eso y ver eso, primero necesitamos entender qué es la fe, porque la fe es una de esas palabras que se menciona a menudo, pero no siempre se entiende. Eso fue cierto para mí cuando empecé a llegar a la iglesia. Yo escuchaba esta palabra en todo lugar, desde el predicador mencionando la fe en sus predicaciones, leyendo acerca de la fe en la palabra de Dios y en las conversaciones que tenía con otros seguidores de Cristo aquí en la iglesia. Hablaban de la fe, tienes que tener fe. Y se necesita fe y voy a orar con fe y fe y fe y fe. Entonces, escuchando esta palabra todo el tiempo, yo sabía que esta palabra era importante, aunque no sabía mucho de la Biblia, aunque no entendía mucho de la cultura de la iglesia. Yo escuchaba y sabía que esta palabra era importante, pero no estaba seguro de qué se trataba exactamente. ¿Significaba que simplemente tenía que creer ciegamente en algo con todo mi corazón? Y parte de mi confusión provino de las muchas formas en que se usa la palabra fe en nuestras vidas diarias. Parece que todos tienen una definición de esta palabra a su modo. Incluso el diccionario no nos da una explicación de la fe sencillamente. Fíjese bien, nos da hasta 6 explicaciones de lo que puede ser la fe. El diccionario nos dice que la fe puede ser tener confianza o esperanza en una persona o cosa. Nos dice que también puede ser creencia que no se basa en pruebas. También nos dice que puede ser creencia en Dios o en las doctrinas o enseñanzas de la religión. Nos dice que también puede ser creencia en cualquier cosa como código de ética, normas de mérito. También se nos dice que puede ser un sistema de creencias religiosas y también puede ser la obligación de la lealtad o fidelidad a una persona, promesa, compromiso, etcétera. Entonces, ¿cuál de estas es la fe? Afortunadamente, la palabra de Dios aclara la definición de fe para nosotros en una oración simple y sencilla. Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que está ahí para nuestras vidas, para aclarar las cosas, no para confundirnos más en la vida. Y si vemos el libro de Hebreos, capítulo 11, no sabemos quién escribió este libro, tenemos unas ideas, pero no sabemos quién exactamente fue el autor de este libro, pero sabemos que el autor de este libro entendía exactamente qué era la fe. Y menciona en el primer verso del capítulo 11, así dice la palabra del Señor. Ahora bien, tener fe es lo siguiente. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La fe se trata de estar seguro y estar convencido. Así que esto es más allá de que simplemente necesitamos esperar que algo suceda que todavía no ha sucedido. La fe es mejor que eso.
es más profundo que eso, es más impactante que eso, porque hay elementos en nuestro mundo como la presencia de Dios, como nuestra salvación, que nuestros ojos humanos no pueden ver. Y así como nuestra vista física es el sentido que nos da la evidencia y la confianza del mundo material a nuestro alrededor, la fe es nuestra vista espiritual que nos da la evidencia y la confianza de lo invisible que es el mundo espiritual que está a nuestro alrededor. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo, un seguidor de Cristo, nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, dice: vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Y esto no significa que debemos ignorar todo lo que nuestros ojos humanos ven. Lo que sí significa es que la fe puesta en el Señor, la fe puesta en Él, la fe puesta en Cristo es lo que nos da la confianza en las promesas de Él que esperamos todavía, así como la certeza o la seguridad de todas las fuerzas espirituales a nuestro favor que solo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos humanos no son capaces de captar esto. Y además de ser la fe un lente espiritual para nuestras vidas, también es un ingrediente esencial en el reino de Dios. Porque recuerde que ahora que estamos en Cristo, existimos en lo terrenal tal como en lo eterno a la misma vez. Y por eso sin fe no hay mucho que pueda suceder en nuestra experiencia terrenal o en el reino de Dios, tal como en nuestra oración. Si estamos orando, pero no tenemos fe, no vamos a recibir nada. Y quizás esto puede explicar por qué algunos de ustedes han orado y han orado y han orado, pero no han recibido nada. No es que Dios te odia, no es que Dios no te está escuchando, es que estás dejando el elemento más importante fuera de tu oración, que es la fe. Y por lo tanto, la falta de fe no solo nos cierra la puerta para que podamos ver las cosas de Dios manifestadas, sino que sin la fe también no podemos agradar a Dios, ni podemos iniciar, ni estar, ni tener una relación personal con Él. Considere lo que el escritor de Hebreos nos dice, unos versos después, que nos explica qué es la fe. En el verso 6 nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios. Entonces vamos a prestar atención, porque si usted se quiere acercar a Dios, si tiene el deseo de acercarse a Dios, aquí nos dice que cualquiera que se acerca a Dios tiene que, número 1, creer que Él existe. Es el primer requisito, la primera acción. Y número 2, que recompensa a quienes lo buscan. Entonces la fe no solo es clave cuando se trata de acercarse y relacionarse con Dios, sino que es la clave cuando se trata de acercarse y relacionarse con el Señor. Y veremos por qué en unos momentos. Y a lo que quiero que prestemos atención en este versículo es que, aparte de que se nos enseña o se nos muestra qué esencial es la fe para nuestras vidas, también aquí en este verso el autor nos indica que hay dos componentes increíblemente importantes cuando se trata de la fe y cuando se trata de acercarse y convivir con Dios. Hay dos cosas increíblemente importantes concerniente a la fe, y estos son los dos aspectos de la fe en los que quiero centrarme por el resto del tiempo. El primer componente que vemos tiene que ver con, número 1, creer en Dios.
Ese es el primer componente de la fe. La fe requiere que nosotros creamos en Dios. Y el escritor de Hebreo que acabamos de leer, ese verso, nos dice que cualquiera persona que se quiere acercar a Él, tiene que creer que Él existe. Cuando creemos en Dios, estamos reconociendo que Dios existe. Y yo luché con este componente, este aspecto de la fe de una edad temprana de mi vida. Yo recuerdo estar en la escuela primaria como al tercer, cuarto año y yo ya tenía en mi mente que Dios no era real, que Dios no existía. Y tenía muchísimas preguntas, pero una de las preguntas más grandes que me impedía creer que Dios era real era la siguiente. Me preguntaba yo, si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué no puedo verlo? Si Dios es real, ¿por qué no lo puedo ver? Amigo, ¿qué preguntas te impiden creer que Dios es real? Para mí fue esa. Yo había concluido que debido a que no puedo ver a Dios con mis ojos, eso indica que Él no existe. Y yo me aferré a esta noción durante unos años hasta que un día me topé con un joven adulto como unos 20 años. No me acuerdo cuál era su nombre, así que me voy a referir a él como Jorge. Y hasta que llegó Jorge a mi vida un día, por unos minutos nada más, y me hizo pensar de esta pregunta de otra manera diferente. Tenía como unos 11 años, era el tiempo de verano, estábamos en las vacaciones. Yo estaba con todos mis amigos que también vivían conmigo. Yo crecí en Pacoima, en la calle Montfort. Y ahí estábamos en el verano jugando, sentados en la banqueta. Y ahí viene Jorge desde lejos y se nos acerca. Y Jorge nos empieza a hablar de las cosas de Dios. Y yo le platiqué a Jorge lo que yo creía y mi pregunta, que si Dios existe, entonces ¿por qué no lo puedo ver? Y Jorge me dio una sonrisa y me dijo, quiero que hagas algo. Dijo, quédate quietecito. Y luego me dijo, ahora quiero que trates de ver el aire. Trata de ver el aire. ¿Lo puedes ver? Le dije, no puedo ver el aire. Dijo, entonces, podemos decir que aunque no puedes ver el aire, eso no quiere decir, no es indicación que el aire no existe, ¿verdad? Dijo, y fíjate bien en esto, donde quiera que vayas y donde quiera que estés, allí está el aire también. Y el aire también es capaz de estar dentro de ti, ¿verdad? Dijo, y fíjate en esto. Este aire que tú no puedes ver, pero sabemos que está ahí, te está manteniendo vivo en este mismo momento. Y me dijo, ¿y sabes qué? Así también es el Señor. No porque no lo puedes ver, no significa que no existe. Incluso donde quiera que vayas y donde quiera que estés, ahí también está el Señor. Y es capaz de estar dentro de ti también. Y este Dios que no puedes ver te está manteniendo vivo en este mismo momento. Y Jorge concluyó diciéndonos que si queremos experimentar las cosas de Dios personalmente, necesitamos creer en el primero. Creer en su Hijo Cristo Jesús, que lo que hizo en la cruz por nosotros era no solamente verdad, pero era personal. Y dijo, y si haces eso, Dios viene a tu vida como este aire que respiras. Y no solamente te va a mantener vivo, te va a dar vida y vida eterna. Y tristemente nosotros no consideramos sus palabras porque después de que se fue, nosotros regresamos a lo normal. Pero en ese momento Jorge tuvo éxito conmigo en dejarme ver las cosas quizás un poquito diferente.
Que no porque no puedo ver a Dios no significa que Él no existe. Y después, unos pocos años después que le entregué mi vida al Señor, yo supe que Jorge tenía la razón. Porque la fe en el sentido de creer en Dios es muy importante, porque es el medio por el cual comenzamos nuestra relación personal con Él. Y es por eso que el escritor de Hebreos dijo que cualquiera que se acerca a Él, primero tiene que creer que Él existe. Porque cuando no creemos que Dios existe, mientras no creemos que Él es real, cerramos las puertas a una relación con Él que salva y cambia nuestras vidas. Preste atención a estos 3 versos. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es cuando ejercemos esa primera parte de la fe, que se trata de creer en Él. Dice, y esto es verdad, fíjese bien, para todo el que cree, sea quien fuere. Y Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, ahí está otra vez, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creyendo en Él, en el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, que es nuestro mal hacer en la vida, es como recibimos una relación personal, el perdón de nuestros pecados, recibir el don o el regalo de la vida eterna, experimentar una auténtica relación con Él y así empezar a agradarle. Sin este componente de la fe, creer en Dios, nunca podremos experimentar a Dios y todo lo que Él tiene para ofrecer nuestras vidas. Amigo, amiga, si luchas con este aspecto de la fe, ¿qué es lo que te impide elegir creer en Él? ¿Qué es lo que te impide escoger creer en el Señor? Para mí fue esa pregunta. Pero fíjese bien, amigo, amiga, seguir a Cristo no es seguir a ciegas, sino es dejar de andar a ciegas en este mundo. Recuerde que el autor de Hebreos definió la fe como la confianza de lo que esperamos. En este caso es la confianza de la vida eterna que esperamos y la seguridad de que somos salvos, aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos. Nuestra fe nos permite ver lo que nuestros ojos físicos simplemente no pueden ver. Y hay muchos testigos aquí en este lugar, igual como los que nos ven en las redes. Hay muchos testigos presentes el día de hoy que pueden decir con alegría, con gozo, que en un tiempo yo no creía en Él, pero llegué a creer en Él. Y ahí fue cuando me di cuenta que Él existe, que mis pecados son perdonados y ahora estoy bien con Él y un día yo voy a entrar a la gloria con Cristo. Nuestros ojos físicos no pueden verlo, pero cuando ejercemos esa parte, creer en Dios, se nos abren nuestros ojos espirituales y ahí es cuando podemos ver. ¿Cuántos de ustedes dicen con certeza, el 100%, Dios es real? Levante su mano. Sus ojos no lo pueden ver quizás. ¿Cuántos dicen con certeza, yo soy salvo? Sus ojos no pueden ver la salvación, sus ojos físicos, pero son sus ojos espirituales que lo han dejado ver. Creer en Él es un componente de la fe increíblemente importante para poder experimentar la plenitud de Dios.
Ahí es donde se empieza. Pero también sabemos que el autor de Hebreos nos dijo también que el que se acerca a Dios también debe hacer la segunda cosa. Debe creer que recompensa a quienes lo buscan. Y este es el segundo componente de la fe, que se refiere a número 2, creerle a Dios. Hay un lado de la fe que requiere creer en Dios y un lado de la fe que requiere creerle a Dios. Y aquí está la diferencia. Creer en Dios se refiere a su existencia. Creerle a Dios se refiere a su fidelidad. Y creer en Dios significa que confiaremos en su palabra, porque ahí es donde nos habla. Y confiamos que seguir su palabra tiene un gran valor para nuestras vidas. Y que somos recompensados cuando la vivimos, cuando vivimos en obediencia. Este componente de la fe, creerle a Dios, tiene todo que ver con la confianza y acción de nuestra parte. Y este es el lado de la fe que veo que algunos seguidores de Cristo luchan más a menudo. Han llegado a creer que Dios es real, es decir, creen en Dios, pero no siempre le creen a Dios. Yo, si soy honesto y sincero, yo luché con esta parte de la fe cuando empecé a caminar con el Señor. Me daba miedo plenamente confiar plenamente en Él, especialmente en medio de la incertidumbre. Yo tenía un constante miedo con el ¿y qué si? ¿Cuántos se han topado con el ¿y qué si? ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si sucede esto? ¿Qué pasa? ¿Y qué si Dios no hace nada acerca de mi situación? ¿Y qué pasa si obedezco la palabra de Dios, pero mi situación termina todavía en un fracaso? Y lamentablemente me terminaba haciendo las cosas a mi manera y en contra de la palabra de Dios, desobedeciendo su palabra. Porque yo tenía más confianza en mis habilidades que en las habilidades de Dios. Aunque creía en Él, no siempre le creía a Él. Lo chistoso, la ironía es que cuando elegía hacer las cosas a mi manera, hacía un gran desastre en mis situaciones. Y después regresaba con el Señor, hacía las cosas a su manera, a su palabra, y ahí es cuando las cosas me salían bien. Eventualmente, cuando comencé a creerle más y más a Dios por medio de obedecer su palabra, me di cuenta que no hay mejor manera de vivir la vida. Realmente Él tiene mi mejor intención en mente. Y descubrí que y qué sí, y qué sí, y qué sí, y qué sí, esas cosas siempre nos llevan a la preocupación. Hermano, hermana, necesitamos aprender a poner la palabra de Dios, la fidelidad de Dios sobre nuestras preocupaciones. Los resultados serán increíblemente impresionables cuando confiamos en el Señor. Se nos recuerda en Números 23:19 que podemos creerle a Él, que podemos confiar en Él. Me encanta lo que nos dice Números. Dios no es un hombre, no es como usted y yo, por lo tanto no miente. ¿Cuántos de ustedes han mentido en una vez? Y si no levanta su mano, ahorita está mintiendo. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y me encanta la pregunta, las dos preguntas que nos da. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y en la última parte de Isaías 49, verso 23, me encanta. Aquí también el Señor nos dice que es seguro confiar en Él, es seguro creerle. Dice los que en mí esperan, los que en mí confían, los que me creen, no serán avergonzados jamás. La fe es tanto
creer en Dios como creerle a Dios. Y le pregunto, hermano, hermana, ¿cómo demuestra sus acciones que le cree a Dios como dice que le cree? ¿Cómo demuestran sus acciones que le cree a Dios como dice que le cree? Porque creer en Dios, o creerle a Dios es sinónimo con la obediencia. Obedecemos porque le creemos que su palabra es verdad y lo que dice que sucederá, sucederá. Y porque le creemos a Dios, obedecemos. Romanos 1:5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover, dice, la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Ahora el pastor David, el fin de semana de la Pascua, él hablará más en detalle concerniente a la fe y la obediencia. Pero por ahora quiero que entienda lo siguiente. Nuestro nivel de obediencia a Dios, fíjese bien en esto, nuestro nivel de obediencia a Dios demuestra cuánto creemos en Él y a Él también. Nuestro nivel de obediencia, su nivel de obediencia le demuestra a Dios cuánto le cree a Él y en Él. Y le pido en este momento, en una escala del 1 al 10, califíquese. 10 es lo mejor, 1 no es lo más mejor. ¿Qué alto está su nivel del 1 al 10? ¿Qué alto está su nivel de obediencia a Dios? Su obediencia a su palabra. Y si podemos ser un poco más personales, ¿qué es lo que necesita hacer usted? ¿Qué es lo que necesita hacer usted para mostrarle a Dios que realmente le cree? Porque acuérdese que esta parte de fe requiere confianza y acción de nuestra parte. Así que, ¿qué es lo que necesita hacer para mostrarle a Dios que de veras le cree? Para algunos de ustedes será hecho a través del perdón. El Señor ya le ha mostrado que necesita perdonar. Sí, claro, las cosas fueron feas. Está lastimado, las heridas son reales, pero el Señor le ha indicado que usted no puede avanzar hasta que usted perdone. Y el Señor le ha mandado predicador tras predicador, palabra tras palabra, escritura tras escritura, sueño tras sueño. Y le ha indicado que si quiere seguir adelante, si quiere ser libre, necesita perdonar. Y cuando usted lo haga, le va a mostrar a Dios que le cree, que lo que Él le está diciendo a su vida es verdad. Para algunos de ustedes será lo opuesto. No perdonar, pero ir a pedir perdón. Usted lastimó a alguien. Usted dijo cosas que no hubiera dicho. Se portó de una manera grosera, de una manera mala. Ahora ha quebrado la relación y por causa quizás de la terquedad o el orgullo o no sé, pero por causas personales de usted no lo ha hecho. Aunque el Señor le ha dicho que necesita ir a hacer las cosas bien. ¿Le cree a Dios? ¿Cree que su palabra es verdad? ¿Cree que lo que el Señor le dice a usted es por su beneficio? Entonces vaya y hágalo. Porque nuestra obediencia a su palabra es como mostramos más que de veras no solamente creemos en Él, pero le creemos a Él. Para otros quizás será dejar de hacer algo, dejar de pecar, dejar de hacer esas cosas que ya sabe que son mal. Y el Señor ya no le va a hablar porque usted ya sabe que están mal. Usted ya conoce la palabra de Dios. Si usted de veras le cree a Dios, va a dejar de hacer esas cosas. Se va a arrepentir.
le va a dar su espalda a aquellas cosas y va a empezar a caminar hacia las cosas de Dios, si es que de veras le cree. Para otros de nosotros, quizás no es dejar de hacer algo, pero empezar a hacer algo. El Señor ya le ha hablado. Conéctese con alguien, conéctese con un grupo. Rodéese con personas que de veras le pueden ayudar a crecer. No siga haciendo las cosas a solas, porque las cosas a solas no les ha salido bien. Ha caído por estar solo, por estar aislado. Y el Señor le ha hablado varias veces. ¿De veras le cree a Dios? Porque si le cree a Dios, le va a hacer caso. Para otros es dar. Para otros es empezar a servir. Hermano, hermana, yo no soy el Espíritu Santo, pero usted hágale caso a lo que el Espíritu Santo le habla a su vida, porque eso es la palabra de Dios. Y si de veras dice que no solo cree en Él, pero le cree a Él, obedezca. En unos momentos voy a invitarle que pase al altar a todos. Siempre es bonito antes de irnos pasar un tiempo con el Señor aquí. Pero antes de concluir, hermano, hermana, demostrar nuestra fe no siempre es fácil. Ambos lados de la fe, creer en Dios y creerle a Dios, no siempre se nos hace fácil como personas, pero las recompensas cuando hacemos, participamos en los dos aspectos de la fe son increíbles. No solo entramos en una relación personal hermosa con el Dios que vive, sino que crecemos como seguidores de Cristo. Ahí es donde nos llega la madurez espiritual. Ahí es donde podemos experimentar el poder grande del Dios que vive. Ahí es cuando podemos de veras agradarle a Dios. Y el escritor de Hebreos continúa diciéndonos en el capítulo 11, historia tras historia de hombres y mujeres que ejercieron la fe. No solamente creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios. Y yo le digo que usted vaya esta semana, enfóquese en Hebreos capítulo 11 y lea todas las personas que fueron capaces de creer en Dios y creerle a Dios, y vea los resultados. Y lo hermoso de eso, hermanos, es que los resultados no se quedan en ese capítulo. Si usted quiere experimentar resultados como esos, como los que ve a su alrededor con otros seguidores de Cristo, entonces, hermano, hermana, ejerce su fe. Es decir, crea en Él y créale a Él. Y de esa manera estará en una relación increíble con el Señor. Y de esa manera será recompensado en buscarlo con nuestra obediencia. Y de esa manera usted llegará a agradarle a Dios. Porque nos dijo claramente su palabra: el que quiere llegar a Él tiene que creer. No se puede hacer de otra manera. Tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes